¿Alguna vez te has preguntado de dónde nació la obsesión de Cruella de Vil con los dálmatas? Años atrás, antes de que se convirtiera en la reconocida villana, ella era una niña británica adinerada que adoraba a los animales, llamada Cruella Feinberg. Aunque siempre fue una niña que irradiaba felicidad, sus padres estuvieron ausentes gran parte de su vida. Siempre esperaba en la puerta de su casa con ansia su regreso día tras día para poder pasar un poco de tiempo con ellos. Cierto día, un perro, casualmente de la raza dálmata, se escapó de un famoso laboratorio en el cual experimentaban con animales. Ese mismo día, Cruella se quedó esperando en la puerta ya que sus padres no regresaron a casa. Tras la pérdida que sufrió, fue llevada a un orfanato, se volvió callada, introvertida y esa radiante felicidad se fue convirtiendo en odio hacia los caninos. Al poco tiempo huyó del orfanato y prometió cobrar venganza hacia todos los perros. Desde ese día, Cruella usa la piel de estos animales para crear abrigos en venganza hacia ellos, dejando atrás el apellido Feinberg. Por esta razón, nunca debes de cerrar sobres con la boca. Una señora de California que trabajaba en una oficina postal normalmente usaba una esponja mojada para cerrar los sobres. En una ocasión se quedó sin agua, así que decidió usar su lengua para cerrar algunos. En el proceso se cortó la lengua, pero no le prestó mucha atención. Una semana después comenzó a sentir un dolor muy extraño y se dio cuenta que tenía una bola gigante creciendo en su lengua. Pensando que era un tumor, la señora acudió al doctor y le dijeron que necesitaba cirugía para poder removerla. Los doctores comenzaron a trabajar cuando se dieron cuenta de algo completamente loco. De su lengua salió una cucaracha viva. Resulta que los sobres tenían huevos de cucaracha y cuando se cortó entraron a su lengua y comenzaron a crecer dentro de ella. No sé ustedes, pero yo no vuelvo a cerrar sobres con la boca. ¿Alguna vez has escuchado la verdadera historia de la Cenicienta? En la versión original, escrita por los hermanos Grimm, Cenicienta no solo era maltratada por sus hermanastras y su madrastra, sino también por su padre, el cual nunca muere. El hada madrina y su bibidi-babidi-boo que vimos en la película era realmente un árbol mágico que creció encima de la tumba de su madre. Cuando las festividades llegan al castillo, Cenicienta fue a pedirle al árbol mágico vestidos para usar y una paloma blanca las deja justo al lado de ella. Va al baile, deja su zapatilla y el príncipe la va a buscar. Anastasia y Grisela son las primeras en probárselo y les queda perfectamente bien, ya que una se corta el dedo pequeño y otra se corta el talón. El príncipe, al darse cuenta de la sangre en el zapato, regresa por Cenicienta. Y todos vivieron felices para siempre. Bueno, todos menos las hermanastras. Ellas intentaron disculparse con Cenicienta el día de su boda para que les compartiera de su nueva fortuna. Pero no lograron hacerlo, ya que los pájaros, amigos de Cenicienta, cobraron su venganza y las dejaron ciegas al picarles los ojos. Por esta razón, siempre uso bloqueador aunque lo odie. Cuando tenía 7 años, mis papás nos llevaron a un parque de diversiones de agua. Mi mamá nos dijo a mi hermana y a mí que nos pusiéramos bloqueador súper bien porque en la ciudad que estábamos el sol quemaba muy feo. Como yo odiaba el bloqueador, y lo sigo odiando, y era toda una rebelde, le eché una mentirita y le dije que ya me había puesto. Después de un rato de estar jugando, nos fuimos a un río de donitas, de las inflables, no de las que se comen. Y ahí nos quedamos 2 horas. Ya se imaginan la sorpresa que se llevó mi mamá al darse cuenta de que estaba toda roja del cuerpo. Estaba algo así. Esa noche dormí sentada y llorando porque me picaba la piel y tuve que ponerme aloe vera cada 5 minutos. Hasta el día de hoy, y aunque tenga 19 años, mi mamá todavía se asegura de que me ponga medio bote de bloqueador cuando vamos a la playa. Por esta razón, nunca debes comprar una casa vieja. Una pareja de recién casados decidió comprar una casa para remodelar. Estaban trabajando en la cocina y la chava era la encargada de quitar el papel de la pared, que por alguna razón también estaba en el techo. Al removerlo, se dio cuenta de que había nombres y fechas anotadas en las esquinas de la pared. Por curiosidad, buscó uno de los nombres en internet y se dio cuenta de que la persona estaba reportada como desaparecida y la fecha en la pared era la misma en la cual había desaparecido. Hizo una lista con todos los nombres que había en la pared con su fecha correspondiente. Contactaron a la policía y mandaron un equipo de investigadores a su casa. Mientras estaban trabajando, escuchó a uno de ellos decir, «Sí, es humano», y se quedó bastante confundida. Unos minutos después se acercaron a ella y le preguntaron, «¿Dónde está el material que ella quitó de la pared?». Hubo un momento de silencio y un policía le dijo, «Señora, es que no es papel lo que estaba quitando». ¿Has escuchado la verdadera historia de la Sirenita? En la versión original, escrita por Hans Christian Andersen, Ariel salva al príncipe Eric y se enamora de él. Dispuesta a hacer todo por amor, Ariel decide ir con la famosa bruja del mar, Úrsula. Ella le propone a Ariel intercambiar su lengua por unas piernas perfectas para bailar. Pero por cada paso que dé, sentirá como si estuviera caminando sobre cuchillos. Si Ariel lograra enamorar al príncipe, Úrsula le regresaría su voz, y en caso de no cumplirlo, moriría de un corazón roto.
Ariel acepta el trato y va en búsqueda de su adorado príncipe. Pero la sirenita no logra enamorarlo, ya que Eric nunca supo que fue ella quien lo salvó, y en lugar de casarse con ella, lo hizo con una princesa de la isla vecina. A punto de morir, Úrsula le ofrece a Ariel otro trato para salvar su vida. Lo único que tendría que hacer sería matar al príncipe y poner una gota de su sangre en sus pies para convertirse en sirena otra vez. Ariel no fue capaz de hacerlo y terminó tirándose al mar, disolviéndose en espuma y convirtiendo su alma en un espíritu del mar. Y todos vivieron felices para siempre. Esta es la leyenda de la Isla de las Muñecas. En Xochimilco, una de las delegaciones de la Ciudad de México, donde se encuentra un lago con trajineras, se cuenta la leyenda de un hombre llamado Julián Santana. Él vivía en una de las trajineras y era el vigilante de la isla. Un día descubrió el cuerpo de una niña a la orilla del lago e hizo todo lo posible para salvarle la vida, pero la pequeña murió por causas desconocidas. El vigilante se sentía atormentado por lo sucedido y decía que el espíritu de la niña lo seguía, por lo cual comenzó a colgar muñecas abandonadas de todo tipo para hacer feliz al espíritu. Tiempo después, don Julián fue hallado muerto en el mismo sitio donde falleció aquella niña. Algunas personas dicen que se volvió loco ya que pensaba que todas las muñecas habían sido poseídas por almas de niños muertos. Hasta el día de hoy, la gente sigue agregando muñecas para los niños. Cuenta la leyenda que cobran vida por la noche y se llegan a escuchar risas de niños por estos rumbos, y que el espíritu de don Julián se encuentra con ellos para protegerlos. Después de escuchar esta historia, no olvidarás desmaquillarte en las noches. Teresa Lynch, una mujer de 50 años, empezó a sentir sus ojos hinchados, además de irritación y secreción. Acudió con su oftalmóloga Dana Robaey y descubrió unos bultos negros debajo de su párpado. Su ojo lo tenía algo así. ¿Cuál era la razón? Durante la mitad de su vida, Teresa usó mucha máscara de pestañas y nunca se la quitaba bien antes de dormir. Al no removerlo, las partículas de la máscara fueron entrando a su ojo, causando que los bultos salieran uno sobre otro. La doctora le dijo que cada vez que parpadeaba, los bultos le rasgaban el ojo y que si se llegaba a infectar, podía perder la visión. El caso terminó en una cirugía de 2 horas para poder removerlos, dejando cicatrices permanentes en su párpado. ¿Y ustedes sí se desmaquillan bien antes de dormir? Después de escuchar esta historia, no querrás dormir solo. Un niño dormía en su cama cuando comenzó a escuchar pasos afuera de su cuarto. Abrió ligeramente los ojos para ver lo que estaba pasando. Su puerta se abrió de golpe y logró ver a una persona arrastrando algo. La persona entra a su cuarto, escribe algo en la pared y se esconde debajo de su cama. El niño, muerto de miedo, no podía ver lo que estaba escrito, así que decide quedarse quieto, pretendiendo estar dormido, mientras escucha la respiración de la otra persona debajo de su cama. Al pasar las horas, sus ojos se comienzan a ajustar en la oscuridad y por fin entiende las palabras escritas en la pared. Sé que estás despierto. Saltó del susto e intentó huir hasta que se tropezó con algo. Al bajar la mirada, vio en el piso los cuerpos de sus padres, y la persona que lo estaba esperando comenzó a salir debajo de su cama. ¿Has escuchado la verdadera historia de Caperucita Roja? En la versión escrita por los hermanos Grimm, Caperucita va a visitar a su abuela, que está enferma, llevándole una canasta de regalos. En el camino, se encuentra con un lobo, que la engaña para poder llegar a la casa antes que ella. El lobo, al llegar, se come a la abuelita, y después a Caperucita. Al lobo le dio el mal del puerco y se quedó dormido. Un cazador que paseaba cerca del bosque decidió ir a ver cómo estaba la abuelita, ya que eran muy amigos. Al entrar, se encontró con el lobo dormido, y estaba a punto de matarlo cuando se le ocurrió que posiblemente el lobo se había comido a la abuelita. Así que agarró unas tijeras y le cortó la panza. Y fue así como se salvaron Caperucita y su abuela. Llenaron de piedras la panza del lobo y al despertar no se pudo mover y murió aplastado por el peso de las piedras. Y todos vivieron felices para siempre, Caperucita y su abuela reunidas y el cazador con una nueva cabeza para su colección. Por esta razón, nunca debes jugar con cajas. Cuando mi hermana y yo teníamos 7 y 4 años, nos pusimos a jugar con una caja. Nos metimos en ella y empezamos a darnos vueltas. Cuando fue el turno de darle vueltas a mi hermana, me distraje y se cayó, pegándose en la cabeza. Mi hermana, después del golpe, se quedó dormida y cuando se despertó no podía hablar bien. Por ejemplo, decía babatos en vez de zapatos. Mi mamá le habló a nuestro pediatra y le dijo que la llevara al consultorio, pero mi papá estaba trabajando, así que mi abuela pasó por ellas. Iban muy apresuradas y chocaron camino al consultorio. Mi hermana se empezó a convulsionar en el carro y el señor con el que chocaron no las dejaba irse hasta que le pagaran. Él se subió al cofre del carro y mi abuela, en la desesperación, arrancó con el señor encima. Cuando llegaron al consultorio, el doctor les dijo que tenían que irse de urgencia al hospital.
El golpe que recibió mi hermana hizo que su cerebro se inflamara y perdió la memoria y el oído por una semana. También mi abuela quedó un poco lastimada del choque y al señor sí se le pagó lo del carro. Esta historia no es lo que parece. Un guardia trabajaba en un parque durante las noches, de 8 a 4 de la mañana. Era un trabajo fácil, solo tenía que cerrar y vigilar que todo estuviera en orden. Normalmente estacionaba su carro en la entrada y ahí pasaba su turno. Una noche llevó comida y le cayó un poco mal, así que fue al baño, el cual era bastante viejo y sucio. Estaba trabajando en lo suyo cuando de pronto comenzó a escuchar un ruido. ¿Ma? Quedando bastante confundido. Como estaba solo y no había casa cerca, era imposible que fuera un niño perdido. Así que salió corriendo del baño y regresó a su carro. Seguía pensando en lo ocurrido, así que decidió regresar al baño a investigar. Y lo volvió a escuchar. ¿Ma? Se dio cuenta que el sonido venía de adentro de la pared, pero era muy delgada, así que era imposible que hubiera alguien ahí. Aterrado con la idea de que fuera un fantasma, decidió irse, pero antes vio que había algo en la esquina del baño. Se acercó y descubrió que solamente era un gatito atorado pidiendo ayuda. Ese día el vigilante ganó un nuevo amigo. ¿Has escuchado la verdadera historia de Rapunzel? En la versión escrita por los hermanos Grimm, la bruja Gothel encierra a su hija Rapunzel en una torre, para proteger su cabello largo y mágico. Un día, el hijo del rey estaba de paseo, cuando escuchó la voz de Rapunzel. Se detuvo a buscar una puerta para poder entrar, pero no la encontró. Regresaba todas las mañanas hasta que descubrió a Gothel pidiendo a Rapunzel que dejara caer su cabello. Al día siguiente, lo intentó, subió a la torre y se enamoraron. Cuando Gothel se enteró, le cortó todo el cabello a Rapunzel y la dejó abandonada en el bosque. El príncipe, que la fue a visitar, se encontró con la bruja y ella le dijo que Rapunzel había muerto. Triste por la noticia, se aventó de la torre y cayó en unas espinas que lo dejaron ciego al picarle los ojos. Ambuló por el bosque durante años, cuando un día escuchó una voz familiar. Se dio cuenta que era la voz de su amada, que al verlo lo abrazó. Ella comenzó a llorar y gracias a sus lágrimas pudo recuperar la vista. Regresaron al reino y vivieron felices para siempre. Este ha sido mi peor cumpleaños hasta ahora. Mi día favorito del año es mi cumpleaños, porque es el único día en el que puedo ser el centro de atención con excusa. Así que en mi cumpleaños número 8, mi mamá me organizó una fiesta en mi lugar favorito, McDonald's. Hubo muchos juegos y concursos y uno era el típico juego de las sillas. Yo estaba súper emocionada por jugar, pero me sacaron a la primera ronda y con lo berrinchuda que soy me enojé y me puse a llorar. Estuve enojada toda la fiesta hasta que llegó el momento de partir el pastel y eso incluía la típica mordida. El pastel era de chocolate tipo Matilda con 2 pisos. Me cantaron las mañanitas y mi hermana me aventó contra el pastel. Nadie sabía que había una madera para sostener el pastel, así que me pegué en la nariz. Y como no estaba lista para la mordida, no tuve tiempo de respirar ni de cerrar los ojos antes. Así que me estaba ahogando y no podía ver y mi hermana seguía con su mano en mi cabeza sobre el pastel. Cuando por fin salí de ahí, me puse a llorar otra vez. Mi mamá me estaba ayudando a limpiarme la cara cuando se dio cuenta que por el golpe me salió sangre de la nariz. Y pues nadie comió pastel ese día. ¿Sabías que la historia de It está inspirada en un caso verdadero? El icónico personaje de Stephen King que conocimos en 1986 se dice estar inspirado en un asesino serial llamado John Wayne Gacy. Wayne trabajaba como payaso y normalmente hacía sus actuaciones en hospitales, caridades y fiestas. Era muy conocido en su ciudad y lo llamaban Pogo el payaso. Pero la realidad es que este simpático payaso pasaba sus noches engañando a personas, volviéndolas sus víctimas al ofrecerles dinero a cambio de ayuda para experimentos científicos. En diciembre de 1978 fue arrestado y se le condenó a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte, ya que acabó con la vida de 33 niños y jóvenes. ¿Sabías que la historia de Chucky está inspirada en un caso verdadero? Un niño llamado Robert Eugene Otto recibió un regalo por parte de una mujer que trabajaba en su casa, y el niño decidió nombrarlo como él, Robert. Lo que nadie sabía es que esta mujer practicaba vudú y magia negra, y que el regalo no era tan inocente como aparentaba. El niño se encariñó mucho con el muñeco y hasta hablaba con él. Sus padres comenzaron a preocuparse cuando el pequeño se despertaba en las noches llorando por pesadillas que había tenido, y también llegaron a encontrar juguetes mutilados y objetos rotos. Además, los vecinos afirmaban que veían al muñeco asomándose por la ventana cuando la casa estaba sola. Así que decidieron dejarlo en un rincón en el sótano de la casa y fue olvidado por años. Tiempo después fue llevado a un museo, lugar en donde se encuentra en la actualidad. Algunos trabajadores del museo afirman que el muñeco se vuelve muy inquieto en las noches, y se dice que tienes que pedirle permiso para tomarte una foto con él para no hacerlo enojar. Por esta razón, nunca debes tocar en puertas incorrectas. Hace 25 años, un estudiante de intercambio japonés de 16 años llamado Yoshihiro Hattori
decidió ir a una fiesta de Halloween en Luisiana con sus amigos. Él iba disfrazado del personaje de John Travolta en Saturday Night Fever. Él y su amigo estaban un poco perdidos y no encontraban la dirección correcta, así que se dejaron llevar por las decoraciones que estaban afuera y tocaron en la casa equivocada. De la cochera se asomó una mujer que al verlos se espantó y regresó dentro de su casa. Cuando los amigos estaban por irse, se abrió la puerta de la casa y en la entrada había un señor sosteniendo un arma. Yoshihiro, pensando que era parte de un disfraz, se acercó y el hombre le disparó y cerró la puerta. Al hombre se le culpó de homicidio involuntario, pero después fue absuelto de todos los cargos. Por esta razón, siempre tienes que ver videos hasta el final. En el 2003, una mujer regresó de trabajar a su departamento y se encontró con la puerta abierta. Entró y vio que todo estaba bien, así que asumió que ella la había dejado así. Pero esto siguió pasando, así que decidió comprar una cámara y la puso a grabar la puerta de la entrada. Al día siguiente regresó a su casa y la puerta estaba abierta una vez más. Revisó las cámaras y en el video pudo ver que un hombre entraba a su departamento caminando hasta su recámara. Al ver esto, la chica, aterrada, sale corriendo de su casa y le marca a la policía. Ellos al llegar le piden que regrese a su departamento y deciden asignar a un policía para vigilar la entrada. Sentada en su cama, aterrorizada por lo que había pasado, se dio cuenta de algo. Solo había visto al sujeto entrar y no sabía si seguía ahí, cuando de pronto comenzó a sentir una respiración en sus tobillos. Salió corriendo para pedir ayuda. Los policías entraron y encontraron al sujeto debajo de su cama sosteniendo un cuchillo y una cámara. Por esta razón, nunca debes tener tu cuarto desordenado. Una chica llamada Beth tenía muy sucio su cuarto. Su madre le pidió muchas veces que lo recogiera, pero ella llevaba meses sin hacerlo. Beth le dijo a su madre que lo recogería al día siguiente para que la dejara de fastidiar. Esa noche, Beth se quedó dormida viendo la tele en su cama. A la mañana siguiente despertó, abrió sus ojos y lo primero que hizo fue llorar mientras gritaba. Su madre, espantada, corrió hasta su habitación y le preguntó que qué estaba pasando. Y Beth le contestó que no podía ver absolutamente nada. La madre la llevó a urgencias y en el hospital los doctores le dijeron que una araña le había picado los ojos, dejándola ciega de por vida. El doctor le preguntó a la madre si su hija tenía la habitación desordenada y ella, confundida, contestó que sí. Él le explicó que a este tipo de arañas le gustaba vivir en cuartos desordenados y que por eso le habían picado. ¿Has escuchado la verdadera historia de la princesa y el sapo? El cuento que conocemos se dice estar inspirado en una historia escocesa de 1548. Una reina que estaba enferma decidió mandar a sus hijas a un pozo para que consiguieran un tipo de agua curativa para sentirse mejor. Las dos princesas llegaron al pozo y se encontraron con un horrible sapo que les ofreció el agua a cambio de casarse con una de ellas, y la más joven aceptó. Regresaron al palacio con su madre y al día siguiente el sapo llegó a exigir su parte del trato. La princesa trató de deshacerse varias veces de él, pero no lo logró. De pronto, el sapo le pidió que le cortara la cabeza. La princesa confundida lo hizo y se sorprendió cuando el horrible sapo se convirtió en un hombre muy guapo, que terminó casándose con ella y vivieron felices para siempre. Por esta razón, siempre debes revisar tu closet. Una niña de 8 años bajaba las escaleras de su casa todas las noches para decirle a su padre que había monstruos en su closet. El padre le decía que solo eran cuentos para asustar a los niños y la mandaba de regreso a dormir. Pero esto siguió pasando durante semanas. Cansado, el padre va una noche al cuarto de su hija para mostrarle que no había nadie. Abre la puerta del closet, pero de pronto siente como alguien la cierra por dentro. Y se sorprendió al ver que había un hombre disfrazado de payaso en el closet de su hija. Resulta que este payaso entraba a su casa todas las noches y observaba a la niña dormir desde adentro del closet. Por acoso a menores, el payaso estuvo 20 años en prisión, y una vez liberado, desapareció y nadie más supo de él. ¿Alguna vez te has preguntado cómo murieron los personajes del extraño mundo de Jack? El personaje principal y el rey de Halloween, Jack, se dice que murió quemado, por eso solo es un esqueleto. Además, que al inicio de la película aparece en llamas. El alcalde de la ciudad es un personaje que puede cambiar su cabeza con solo girarla, por lo cual se piensa que murió de un cuello roto. La muerte de los 3 niños se reconoce por el color de sus labios. Locke murió congelado, Shock murió por causas naturales o suicidio, y Barrel murió ahogado. Zero, el perro fantasma, puede que haya muerto electrocutado. Y por último, Sally da a entender por su canción y apariencia que murió desmembrada. Algunas personas piensan que en su otra vida era bruja y murió así como forma de castigo. Durante la noche de Navidad, una niña de 9 años iba con su familia en camino a visitar a sus abuelos para cenar. Vivían en un fraccionamiento y tenían que pasar por algunas casas para llegar. Estaban en camino cuando pasaron por una casa que seguía con decoraciones de Halloween.
La niña le dijo a su mamá que viera las decoraciones, y la mamá nerviosa le dice que no voltee a verla y que viera al frente hasta llegar a casa de los abuelos. Al día siguiente, la niña decidió regresar a la casa para ver las decoraciones de cerca. Estando ahí, se pudo dar cuenta que el hombre vestido de traje que colgaba de un árbol no era una decoración. A mí me gustaba muchísimo este chico que me dijo, la única cosa que me gustan son los cuerpos bonitos. Y pues yo no tenía un cuerpo bonito en ese entonces, pero trabajé mucho y conseguí uno. Y cuando lo tenía, fui con él para enseñárselo y él me empezó a gritar cosas como, aléjate de mí, estás loca, eres una asesina, ¿cómo cargaste con eso hasta aquí? Y mientras hacía lo que algunas personas llaman escapar, me volteó a ver y me dijo, esta va a ser la última vez que me veas, ¿tienes algo que decir? Y lo volteé a ver y yo le dije, ¿te acuerdas que dijiste cuerpos en plural? Porque no creo que te va a gustar lo que sigue. Por este motivo, siempre deberías tener cuidado con los bebés. Una mujer llamada Mary tenía un bebé que acababa de cumplir 2 años. Ella amaba a su bebé y estaba muy emocionada por saber cuáles serían sus primeras palabras. Una noche, Mary estaba haciendo la cena y su esposo, que estaba abajo con el bebé, le dijo que fuera, ya que el bebé estaba intentando decir algo. Ambos lo observaban balbucear hasta que por fin dijo algo. Aunque sus primeras palabras los espantaron bastante. Lo que dijo fue, mamá muere. Mary pensó que solo lo había escuchado mal, pero cuando se giró a ver a su esposo tenía la misma cara de asustado. A pesar de que los dos estaban preocupados, decidieron no darle importancia y se fueron a dormir. A la mañana siguiente, cuando Mary iba camino al trabajo, tuvo un accidente de coche fatal, por lo cual fue llevada al hospital de urgencia. Y ahí la estaban esperando su marido y su bebé. Cuando ellos entraron a la habitación en la que estaba Mary, el bebé apuntó a su madre y dijo, mamá muere. Minutos después, Mary falleció por lesiones del accidente. Estaba en una fiesta de Halloween que organicé con mis amigas en mi último año de universidad. Había mucha gente en la fiesta, comida y música. Me estaba divirtiendo mucho hasta que me di cuenta que un chico me veía todo el tiempo. Me seguía por todo el lugar con la sonrisa más espeluznante que había visto en mi vida. Decidí ignorarlo hasta que fui al baño y pude notar cómo me seguía. Antes de abrir la puerta se paró frente a mí y se hincó mientras me veía. Yo no sabía qué hacer y él no decía nada. Siguió ahí por unos cuantos minutos mientras me miraba, hasta que se puso de pie y se marchó. Le platicé a mis amigas y me dijeron que estaba exagerando. Pasaron algunos días cuando mi amiga me llamó por teléfono. Ese mismo chico regresó a casa y con un cuchillo apuñaló a su vecina 20 veces. En su testimonio se dijo que sufría de esquizofrenia y que escuchaba voces que le decían que era el hijo del diablo, y que había recibido la orden de matar a su vecina la noche de Halloween por un ángel del diablo. No me tomó mucho tiempo descubrir que este chico se refería a mí y a mi disfraz que usé en la fiesta. Por esta razón, no debes quedarte en hoteles. Una familia estaba de vacaciones y decidieron quedarse en un hotel barato. Cuando llegaron a la habitación, notaron un olor muy extraño y llamaron a la recepción. Pidieron una habitación nueva, pero el encargado les dijo que no era posible ya que el hotel estaba lleno, así que mandaron a alguien de limpieza para deshacerse del olor. Después de que regresaron al cuarto, se dieron cuenta que seguía oliendo igual. No aguantaban el olor, pero ya estaban muy cansados, así que para poder dormir los niños tuvieron que taparse la nariz. A la mañana siguiente, los padres despertaron a sus hijos porque el olor era aún más fuerte. El padre decidió buscar por toda la habitación lo que causaba el mal olor, y tras revisarla casi toda, solo le quedaban las camas. Al levantar uno de los colchones, descubrieron a una mujer en la base del colchón. Todos se asomaron y se sorprendieron al ver el cuerpo de la mujer sin vida, lleno de insectos. No sabían cuánto tiempo llevaba ahí, y estaban bastante perturbados al darse cuenta que habían pasado la noche a tan solo unos centímetros de ella. Mi esposo y yo recogimos a nuestra hija de la fiesta de cumpleaños de su amiga Sally. La trajimos a casa y yo le leí un cuento antes de que se durmiera. A medianoche fue conmigo y me despertó. Me dijo, mami, adivina cuántos años cumple el próximo mes. Yo le contesté, no lo sé, princesa, mientras me ponía los lentes. ¿Cuántos? Me sonrió y me levantó 4 dedos. Son las 7 de la mañana y llevamos con ella despierta 8 horas. Sigue sin decirnos de dónde lo sacó. Una chica regresaba a casa para las vacaciones de Navidad e hizo una parada en una gasolinera. Mientras pagaba, le dijo al cajero que estaba apresurada y que iba tarde para una cena familiar. Un hombre de traje se acercó a ella y le dijo que su carro no estaba funcionando y que tenía una cita muy importante. Así que ella se ofreció a llevarlo. El señor puso su maletín en el asiento de atrás y le dijo a la chica que iba rápidamente al baño. Ella miró su reloj y vio lo retrasada que iba, así que se subió a su carro y se fue, dejando por accidente al hombre en el baño. Cuando llegó a casa descubrió el maletín en el asiento de atrás y se acordó de él.
Lo abrió para buscar alguna identificación y ponerse en contacto con él y disculparse. Pero se quedó aterrada al descubrir que el maletín no tenía nada más que un cuchillo, una cinta y una foto de ella.